Buenas noches a todos, buenos días. Depende cómo van a ver esta transmisión de Zoom con la entrevista con los pastores. Esta vez tenemos en la línea al pastor Isaí Rubio Agundis. Él es pastor de la iglesia Alfa y Omega en San Luis Potosí. Y antes de empezar esta entrevista, quisiera darle y expresarle mi agradecimiento no nomás a él, sino a todos los hermanos de la iglesia Alfa y Omega por su hospitalidad. Siempre que vamos, nos atienden muy, muy bien. Y esta vez, el mes pasado, o este mes parece, no, el mes pasado, nos recibieron en el Congreso de Jóvenes. Y pues gracias a Dios que nos atendieron muy bien. Hermano Isaí, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hermano, usted está pastoreando una iglesia que se llama Alfa y Omega en San Luis. Hermano Rubio, yo lo conozco poco y los hermanos pues no lo conocen. Platíquenos, sus papás son cristianos, ¿cómo es que llegó usted a Cristo primero? Platíquenos poquito de usted como pastor, cómo Dios lo llamó al ministerio, pero platíquenos. ¿Cómo es que conoce usted a Cristo como su Salvador? Amén. Bueno, pues yo nací en un hogar cristiano. Mi papá fue pastor por más de 26 años y de esa manera, pues de niño fui instruido, ¿verdad? Y gracias a Dios que la palabra del Señor hizo eco en mi vida, ¿verdad? De tal manera que el ministerio vino no porque yo lo busqué, nunca pensé, pero el Señor me fue preparando, después entendí cómo el Señor me fue preparando para llevarlo a cabo. Mi mejor escuela fue compartir con diferentes pastores en la iglesia en que estaba, ¿verdad? Pastores que en su trabajo yo podía ver cualidades, atributos, tropiezos también, como no, todo el mundo se equivoca a veces. Y esa fue mi escuela. Fui maestro de niños y me gustaba siempre enseñar. Siempre me disfruto cuando enseño en dominical o predico, disfruto al máximo los momentos. Jóvenes también tuve a mi cargo, sociedad de varones, secretario de la iglesia por más de 12, 13 años, llevando el control de las finanzas, de los tesoreros, los informes, conferencias, convenciones y todo ese tipo de cosas. Y no solamente eso, sino que también trabajos materiales, ¿verdad? Desde antes de ser salvo, yo tenía 13 años. Mi papá estaba enfermo y no podía ya llevar ministerio, pero yo tenía disposición de ayudar a los hermanos cuando había trabajo material que hacer, que meter ladrillo, piedra, hacer mezcla. Yo ahí estaba. Entonces todo eso yo lo disfruté, hermano. Mi infancia así fue. Pero llega un momento en que es necesaria la salvación. Llegué a la juventud, mi adolescencia, dirigiendo cultos de jóvenes, pero no era salvo. Participaba en todo, pero no era salvo. Había un temor, pero no era salvo y no es igual hasta que viene la salvación. De tal manera que en mi juventud, pues el trabajo hace que uno se aleje de participar, de buscar a Dios. Y yo no era salvo. A los 26, 27 años, bueno, yo conozco a mi esposa. Ella no era cristiana, era 100% católica. Y a veces que iba a visitarla los domingos, me echaba la pinta, no iba al templo, pero iba a ver a la novia. Me decía, vamos a la iglesia, a la católica, vamos a oír el evangelio. Y me jalaba, pero yo nunca entré a un templo católico, nunca. Había un cierto temor. De tal manera que el momento que yo me caso a los 27 años,
comenzamos a ir a la iglesia y mi mamá empieza a trabajar con ella, a invitarla, a hablarle, y, y ella fue salva primero que yo, y al año fui salvo yo, y entonces empezamos a caminar para el mismo rumbo los dos. Vinieron mis hijos y desde pequeños al templo, al templo, al templo y al templo. Entre semana no fallábamos. Dominicales, ni una. La persistencia de enseñar a mis hijos trajo fruto. De tal manera que ellos fueron salvos. Mi hija más grande, ¿verdad? Ella desde chica, los 13 años, el Señor la salvó. A mi hija Alejandra también, a los 14, 13 años, el Señor la salvó. Y mis otros dos muchachos, igual, muy jóvenes. Y todos caminábamos en el mismo rumbo. No, nunca tuve quejas, problemas con ellos, ¿verdad? Pero yo pude ver que la instrucción desde pequeño siempre trae un buen fruto. Amén. ¿Verdad? Y pues acerca de mis padres, bueno, mi padre dejó el ministerio por causa de enfermedad, ya no pudo. Y mi mamá, pues teníamos en ese tiempo dificultades económicas, ¿verdad? Pero Dios siempre suplió todo, siempre. Ellos ya fallecieron, ya. Mi mamá fue la última en fallecer en el 2006, entonces ya tiene tiempecito, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la compañía de los hermanos nos ha hecho fuertes, ¿verdad? A veces viene el recuerdo, pero también nos gozamos con los hermanos y viene a suplir incluso a mamá, a papá, a los hermanos de edad, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Así como Pablo dice a Timoteo, míralo como un padre, mira a las hermanas como si fuera tu hermana, ¿verdad? Con respeto, todo. Y entonces, pues Dios nos ha llevado al ministerio, de tal manera que el ministerio, mi escuela fue esa, mano. Nunca fui a un seminario, nunca fui a una escuela bíblica. Fui directo y la forma en que se dio el ministerio, bueno, Dios tiene las maneras de llamar y acomodar las cosas y uno con el paso del tiempo las entiende, ¿verdad? Salimos de una iglesia, motivos, eh, eh, no, está de mal mencionar, ¿verdad? Pero Dios usa medios para sacarnos. Cuando estábamos en la otra iglesia, yo era superintendente de dominical, daba clases a los adultos, y una de las cosas que me motivó a hacer evangelismo en todas las colonias cercanas. Terminábamos nuestra dominical a las 12 del día y a esa hora yo sacaba un montón de folletos y les decía, hermanos, aquí hay folletos, ¿quién me acompaña? Puede hacerlo. Y salíamos a la calle una hora y a la una regresábamos todos asoleados a repartir folletos en la calle. Y eso causó problemas porque no le parecía al pastor. Pero Dios empezó a trabajar en mí de esa manera. De tal manera que tomamos una decisión, hermano. Y salimos y empezamos, no busqué una iglesia, hermano. Porque bien yo pudiera haber buscado una iglesia y acomodarnos. Pero no era ese mi sentir. No era mi sentir buscar una iglesia y estar cómodo, sino que empezar a trabajar desde abajo, porque no es fácil. Para empezar, conocer gente, hablar de Cristo, ir a terrenos que nunca pensé yo el alcance de el desarrollo que iba a tener yo en este ministerio que Dios me dio. Pensé a conocer gente, y empezamos a hacer cultos en una casa, después en otra, y ahora estamos aquí, ¿verdad? Muchas personas hemos conocido y cosas que han venido como experiencia cuando hablamos la palabra, cuando hablamos con las personas, de tal manera que las personas empezaron a decirme pastor. Yo nunca dije fui pastor. Las personas, pastor. Entonces yo entendí que Dios era el que me había puesto en ese campo. Amén. Nunca busqué yo el pastorado. Yo voy a formar una iglesia, yo voy a una misión. Empezamos a trabajar por nuestra cuenta. Mi familia y otro hermano con su familia.
Y de ahí empezamos a despegar. Muchas personas han venido, han estado con nosotros 3, 6 meses, 2 años, dice, ay, ya son seguras. Pero cuando empieza uno a hablar de doctrina y discipulado, se van. Se van. Pero uno cumple con hablar la palabra como es, porque eso es lo que nos enseña el Señor. Y viendo lo que dice la Escritura, realmente muchos, la palabra choca con el criterio de las personas, choca con el estilo de vida, choca con aquellas costumbres, pero hay que hablar la palabra, ¿verdad? Y puedo decir que gracias a Dios me ha llevado en una forma pausada, no así como dijera, ya tengo una grande congregación, porque mucha gente ha venido, hermano, como no tiene idea, pero como digo, cuando hablamos ya de disciplina, hablamos de doctrina, cómo debemos vivir de acuerdo a la palabra, los personas, los hermanos que incluso bautizados, muchos ya se fueron. ¿Por qué? Porque no aceptan, como dijera, no mis condiciones, no lo que yo pienso, digo, siempre lo que dice la palabra, porque siempre menciono que el cuerpo de Cristo es uno y Cristo es la cabeza, Él es el buen pastor, nosotros Amén. somos siervos inútiles, y hasta ahora el Señor nos ha ayudado, nos ha respaldado, el mismo, como dijera, el mismo gozo desde el principio es el mismo que siento ahora. Amén. A pesar de circunstancias difíciles, problemillas por acá, pero el Señor da la salida. Amén. Y siempre. Y esa es la forma en que yo pude llegar al ministerio y ahora puedo ver claramente que es algo que el Señor me puso. E incluso, Amén. ¿verdad? Desde niño yo todavía no era salvo, a los 12, 13 años. Había un pastor ahí en la iglesia que llegó precisamente de Coahuila y tenían una misión cerca aquí de San Luis. Todos los domingos a las 6 de la mañana se iban en bicicleta para hacer cultos en un ranchito cerca. Era como 1 hora y media en bicicleta, 2 horas. Y yo me le pegaba al hermano también con mi bicicletita y no dejaba de acompañar. Y eso yo ahora entiendo que era como una instrucción para mí. Al principio uno no lo entiende, realmente no lo entiende, hasta que ya se van dando las cosas. Esa es la forma en que Dios ha trabajado en mí, en mi familia, en la misión incluso, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí estamos. Todo Amén. porque Él te ha ayudado. Sí. En cuanto a las cosas del anexo, se dio fortuito, man. Me dijo una persona, ahí está una persona internada por el vicio, quiero que vayas y hables con él, que le hables de las cosas de Dios. Y cuando yo fui ahí al anexo, en las oficinas, los que estaban encargados en las oficinas me dicen, bueno, si vienes a hablarle a una persona, ¿por qué no les hablas a todos? Y digo, pues si me dejan entrar, pues yo entro. La puerta se abrió, pero así como se abrió también, ahora con la pandemia se ha cerrado. Está cerrado, sí. Ahorita ya no dan oportunidad. Fui a otros y no dan oportunidad. Entonces todo eso como que se detuvo aquí en San Luis. Muy He bien. tenido informes de personas que estuvieron ahí en el anexo y dicen, no, nadie va, porque aparte iban otros pastores también, en otros días, ¿verdad? Pero iban pastores, sí daban lugar a que uno fuera a predicar. Pero ahorita con la pandemia eso se retuvo. Y esa es la forma Sí. en que ahorita estamos aquí pasivos, ¿verdad? Pero en cuanto se abra la puerta, pues ahí vamos a estar. Oiga, Primero pastor, Dios. ¿cómo, ahora pregunto, cómo es que nos conoce? ¿Cómo conoce del movimiento? ¿Cómo conoció a mi papá? ¿Cómo es que decide usted a unirse al movimiento Pentecostés Ebenecer? Platíquenos. Mire, hermano, duramos años sin cobertura, solos. Incluso un pastor me ofrecía, bueno, es que como sabían que tocaban los instrumentos, mis hijos y yo, dice, me quiso cambiar acerca de lo que nosotros estábamos caminando.
Vayan a una iglesia, va a tener campaña, no vinieron los músicos, vayan, hermano, dense a conocer y verá que va a tener muchas invitaciones en muchas iglesias para la música. Pues dije, no, yo me voy a tener que salir de la predicación para andar por las iglesias tocando. Era bonita la oferta, me gusta la música, pero dije, yo estoy en esto. Y a veces hay decisiones que debemos tomar, ¿verdad? Si el Señor ya me había puesto en algo y yo desvío hacia la música, hacia las invitaciones, pues es atractivo, pero no era lo que Dios me había puesto. Entonces yo rechacé esa oferta, man. Se iban a abrir muchas puertas, pero yo prefiero mejor tomar la mejor decisión, pedirle a Dios en oración dirección, porque no es fácil. Nuestras emociones pueden explotar y decir, sí, sí voy, ¿cómo que no? Pues esto es lo que me gusta. Pero nos salíamos del contexto del cual Dios nos había llamado. Y aquí estamos, persistiendo en lo mismo. Primero Dios. En la doctrina de Cristo. Y ahora pregunta, ¿cómo es que nos conoce? ¿Quién le habla de nosotros? Ah, ahí está el secreto. Ahora la voy a dar la revelación. No, nosotros nos salimos del concilio en el 2010, marzo del 2010. El 14 de marzo fue el último día que fuimos, entregamos llaves, yo era secretario, entregué libros, aquí están un dinero que tenía yo, llaves, le dije al pastor, cuente, revise y fírmeme este recibo de que le estoy entregando para evitar posibles problemas. Y con el paso del tiempo me enteré, ¿verdad? Que a los años, ¿verdad? No sé cuánto tiempo pasó, no quiero mentir, si fueron 2 o 3, algo así. Supe que el hermano Tonel también se había salido. Entonces, ya por medio de otro hermano me dio el teléfono y él fue el que pudimos tener una conversación y ya me dijo que él estaba ya con ustedes ahí en sus inicios. Y yo ya había oído del hermano Chonito, ya había oído de ustedes, de cuando México, la convención y todo esto. Y yo dije, creo que este es el camino que voy a tomar. Y por eso es que se dio esto, man. Si usted recuerda que el hermano, antes de que viniera usted con el hermano Chonito, vino primero el hermano Toniel y habló conmigo. Que si el pastor de la iglesia me estaba buscando, no, ya tengo años que no. Y no siento ninguna responsabilidad ya. Entonces ya estábamos nosotros en la misión, ya no podíamos regresar y dejar lo que Dios nos había dado, ¿verdad? Porque era lo que estaba fluyendo. Entonces fue como la manera en que pudimos conectar con hermano Chonito y con usted, que amablemente dispusieron tiempo y los agradezco, ¿verdad? Muy poco tiempo traté al hermano Chonito, ¿verdad? Pero yo sé que yo tenía la certeza que era buen hombre de Dios, ¿verdad? Sus problemas con las iglesias, todo esto, bueno, pues todo eso, de alguna manera, pudiera decir vaga, yo sabía de esos asuntos. Por eso cuando él vino y platicó y todo eso, confirmó lo que yo vagamente sabía, ¿verdad? Pero gracias a Dios que él fue ese, porque yo siempre estaba orando acerca de a quién pedir esa cobertura. Y gracias a Dios que el hermano Chonito abrió las puertas, ustedes como movimiento, usted como vicepresidente en ese tiempo, ¿verdad? Y me siento contento, agradecido. Amén. Y aquí estamos, hermano. Amén. Amén. Hermano, ¿usted tiene cuántos hijos? Tenemos 4. 4 hijos. 2 hombres y 2 mujeres. Y sus hijos son músicos también. Sí, o sea, a mi hija más grande no se le da. A mi hijo más grande sí, a mi otro muchacho también. Y a Alejandra un poquito, hace pininos, pero ahorita ya con la nueva etapa de su vida, pues menos va a poder. No, sí se puede. Hermano, y ellas aún los hombres tocan
instrumentos y sus hijas, lo que veo es que lo apoyan mucho en la obra. Tu Sí, esposo también, pues una mujer de Dios, lo apoya bastante en la obra que han levantado por ahí. ¿En qué colonia está ahí en San Luis Potosí, pastor? aquí es el fraccionamiento Palmar Chico. Aquí Ajá. es donde tienen su casa todos ustedes. Y sí, desde el principio mis muchachos, desde que comenzamos, pues ya 2010 ya ha pasado un tiempecito. Bueno, ellos siguen aquí en lo mismo, ¿verdad? Mi esposa, pues cuando hay trabajo hay que quitarnos los trajes y entrarle, Amén. ¿verdad? Y no estamos así que nomás para mandar, ¿no? Estamos también para ayudar poniendo ejemplos y aquí estamos, hermano, en esa Amén. armonía y con los hermanos que también apoyan, ¿verdad? Incluso piden permiso en sus trabajos para estar, ¿verdad? Ahora que ven el Congreso, pues es que estaban trabajando y una hermana pidió permiso, la otra también, y otro hermano pues no pudo, y se entiende, ¿verdad? Porque no todas las fábricas son iguales, pero los que estamos aquí, incluso los jóvenes, pues ándele, vamos a darle a esto y al otro, y gracias a Dios entre todos se pudo hacer el trabajo de una manera más fácil. Sí, gracias, hermano, por todo. Por último, hermano, me llamó mucho la atención, rapidito, tenemos unos minutos, que su mamá ministra, le habla de Cristo a su esposa y se la gana para Cristo. Rapidito, cuénteme extiéndase por este Así, testimonio. mi mamá en ese tiempo, bueno, ya era viuda, mi papá ya había fallecido y como iba al templo a culto de damas, ¿verdad? Entonces ella empezó de esa forma a invitarla, a hablarle y pues mi esposa realmente, pues ella no era cristiana, era católica 100%, pero Dios, bueno, empezó a trabajar con ella, ¿verdad? Yo pienso que Dios siempre acomoda las cosas, ¿verdad? Porque cuando alguien está dividido el matrimonio, uno jala para un lado y otro para otro y no funciona muy bien, se batalla. Pero cuando Dios está en medio del asunto, Él corrige las cosas que a veces uno, ¿verdad?, piensa que es la mejor decisión, pero Dios está en medio del asunto, está en medio del asunto y eso yo lo pude comprobar con mi esposa, ella de una manera, pues, pues salva primero que yo, pues Dios hizo la obra. En ese tiempo la iglesia era muy bendecida, había mucha gente que salvan desde muy pequeños, había cultos hermosos, que hubo un tiempo en que los cultos se alargaban 5 horas, hermano, y nadie se iba. ¿Por qué? Porque Dios estaba orando, había armonía, pero cuando hay esa armonía, si no se prepara la iglesia, el enemigo se va a levantar. Y gracias a Dios mi esposa fue salva, fue bautizada primero que yo. Y eso a mí como que me causó un dolorcito. Pero enseguida, al año más o menos, un poquito más de un año, el Señor también a mí hizo la obra. Qué Entonces, bueno. cuando yo ya soy salvo y todo esto, bueno, pues estaba como pez en el agua, todo era ya conocido para mí, ¿verdad? Pero ahora con otra nueva visión. Amén. Sí, Así qué es. bueno, hermano. Tenemos unos 3 minutos para que se despida de esta audiencia. Quisiera seguir platicando más. Está muy Amén. interesante su testimonio, pero tenemos el tiempo limitado. Pastor, despídase de los hermanos, dele Amén. palabra de aliento a todos los hermanos que van a escuchar esta transmisión. Bueno, mi deseo siempre y mi oración es por los hermanos del Evangelio en Cristo, ¿verdad? Principalmente nuestras oraciones por los del movimiento, pastores, que el Señor dé gracia, Espíritu Santo, que el Señor bendiga a cada miembro, desde el más pequeño al más grande, a ustedes como directiva, que Dios dé gracia, sabiduría, porque no es fácil el trabajo en las decisiones, y que todos los hermanos a veces, hermano, como dijera, no tenemos el tiempo suficiente para tratarnos. Cuando vamos para allá casi siempre vamos visita de doctor, ¿verdad? Mm. Pero disfruto cuando platico con alguno de ellos o otro hermano y así, aprovecho para platicar y los saludo a todos, les deseo lo mejor en el nombre de Jesús, que toda la obra del Señor,
prospere, crezca. Amén, En estos amén. tiempos difíciles, en que la iglesia está siendo sacudida por muchas cosas, hermano. Pero yo ruego a Dios y siempre está presente en mis oraciones cada ministro, aún aquellos que no conozcan, que sufren persecución, que sufren hambre, frío por llevar el evangelio. Aunque no los conozcan, tenemos que orar también por ellos que llevan el mensaje de una forma difícil, pero lo llevan. Y esa es mi Amén. oración por el movimiento, por ustedes y aún por mis pastores que tuve, que todavía de vez en cuando me saludan, ¿verdad? Y seguimos en esa amistad, en el amor de Cristo. Qué Y bueno, seguir hermano. adelante. Me da mucho gusto, hermano, haberlo entrevistado. Saludos a toda la familia y nos Igualmente. vemos pronto. Igualmente, hermano. Dios nos lo bendiga a usted y Igual, a su familia y a todo el movimiento. amén. Que Dios lo Gracias. bendiga. Gracias, hermano. Amén. Dios con usted. Amén. Gloria a Dios.